Él era un chico curioso ya en su Teruel. Teruel existe, en ese Teruel misterioso. Era un niño muy inquieto, con ganas de preguntar. Era de los niños, podríamos decir, preguntones en el colegio. Esos niños que tienen mucha curiosidad y siempre están dándole vueltas a todo. Ya digo que aquel niño curioso de Teruel es hoy este adulto que reconoce haberse hecho periodista para poder preguntar a gusto, como si aún tuviera pues esa inquietud que tenía de niño. No sé si seguirá guardando aquellos libros en el horno, que ya alguna vez nos confesó que en su primera casa tu mujer, una santa, que incluso te dejaba el horno para depositar aquellos libros que acumulabas porque nada saciaba su curiosidad. Es autor de novelas que comparten esa misma receta, que es esa marca de la casa que tiene Javier Sierra. Es la aventura y los enigmas fascinantes que siempre vienen unidos a mucha intriga y él lo cuida, toda la narrativa, de una manera exquisita. Ya digo que este autor, siempre paciente, sonriente, sigue transmitiendo aquel entusiasmo arrollador que tenía desde pequeño, pero que hoy continúa haciéndolo. Durante su juventud, él cuenta y dice que también a veces le preocupaba mucho, sobre todo la vida extraterrestre y la vida de más allá, pero es muy curioso que dice que cuando a partir de la paternidad, que por aquí hoy también nos acompaña su mujer y sus hijos, que por primera vez también visitan la ciudad de Badajoz, pues también le preocupa la vida de aquí. Tiene mucha premeditación también en todo lo que hace. Él tenía desde pequeño, ya digo, esa curiosidad infinita. En el 2006 se convirtió en el autor español que jamás había conseguido el top 10 en la lista de los libros más vendidos del New York Times. De Humberto Eco dice que les fascinó El nombre de la rosa y también El caballo de Troya de J.J. Benítez. Como ven, él es un ávido también lector y yo creo que cada uno le ha ido sorprendiendo y algunos de sus elementos se encuentran también en sus obras. Hoy presenta esta obra, El fuego invisible, esta aventura plagada de referencias artísticas, filosóficas, pero también literarias, que nos muestra pues, de una manera como él sabe hacerlo, con ese incalculable poder que tiene de la palabra, que es capaz de crear estos mitos como el Grial, de adentrarnos en el siglo XII y mantenerlo vivo hasta entonces. Yo creo que estos son algunos de los datos que le doy. Son muchas las cosas que podría decir de Javier, pero yo creo que sobre todo él disfruta con este encuentro con vosotros, con los lectores, quienes estáis aquí y lo que él va a contar esta aventura de este Premio Planeta, de esta gran aventura en la que vamos a vivir y seguro que nos contará algún secreto que espero no haber podido encontrar en alguna entrevista, no haber podido encontrarlo y que hoy aquí en tu casa, Javier, nos devele algún que otro misterio. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, Paloma. Bueno, buenas tardes otra vez. Les agradezco mucho que hayan esperado casi 40 minutos de retraso. Yo nunca he llegado 40 minutos tras de una conferencia, así que les vuelvo a reiterar mis disculpas porque no es lo normal en mí. Lo que quisiera contarles en estos minutos que tenemos así para compartir y que me gustaría que sirvieran para abrir un pequeño diálogo, es un poco la génesis del libro. No les haría ningún favor si les contara el libro, para eso está el texto literario, para que ustedes lo disfruten, pero quizás sí que es interesante que les cuente lo que no está en el libro y que ha alimentado un poco esta búsqueda. Verán, hay un término en la novela sobre el que yo pongo especial énfasis, que es el término grial, una palabra que se inventa en el siglo XII, que yo pensaba, como muchos quizá de ustedes, que era un término que remitía clarísimamente a la copa que tuvo Jesús en la mesa de la última cena y que como tal aparecería en los evangelios, pero mi sorpresa cuando empecé a documentarme sobre ese término es que la palabra grial no aparece en los evangelios. La primera vez que surge ese vocablo es a partir de 1180, entre 1180 y 1190, que es cuando un trovador francés llamado Chrétien de Troyes escribió un libro que tituló El cuento del Grial. Es una de las grandes obras maestras de la literatura europea de la Edad Media
y tiene una característica que la hace muy peculiar y muy especial, y es que Chrétien de Troyes, cuando redacta ese texto hacia la década de 1180-1190, lo deja sin acabar, no lo termina. No sabemos por qué. De hecho, la sospecha de los expertos en literatura medieval es que Chrétien pudo haber fallecido en el transcurso de su redacción y que, por lo tanto, no llegó a concluir un relato en el que llevaba ya algún tiempo trabajando. Ese relato, el primero que menciona la palabra grial, para mi sorpresa, tampoco cita que el grial sea la copa que tuvo Jesús en la mesa de la última cena. Es la historia de un niño que vive aislado en un bosque, presumimos que es un bosque francés, aunque él no da esa referencia exacta. Es un niño al que su madre ha mantenido deliberadamente aislado de la situación política que está viviendo Europa en ese momento. 1180 es pleno auge de las cruzadas. Hemos fracasado los cristianos al poco de conquistar Jerusalén en 1099 y toda la obsesión de la cristiandad, de los reinos cristianos de Europa, es recuperar ese reino de Jerusalén que durante un tiempo corto estuvo en manos de soldados y de reyes cristianos. Ese niño no sabe nada de los cruzados, no sabe nada de lo que está ocurriendo en Europa. Eso nos lo cuenta claramente Chrétien. Y la historia comienza un día en el que ese niño sale a cazar con su jabalina, se aleja de la casa donde está su madre y en un claro del bosque se tropieza con un grupo de soldados que están perfectamente ataviados con todos sus impedimentos, sus cotas de malla, sus armas, sus caballos perfectamente pertrechados para la batalla, sus tiendas. El muchacho se queda sobrecogido porque no se imaginaba que algo así pudiera existir y se dirige a aquellos hombres para preguntarles si acaso son ángeles venidos del cielo. La única referencia que tenía el niño cultural era las lecturas de la Biblia que le hacía su madre. Así que los soldados, al ver a aquel chico emergido de la foresta, se ríen de él. Piensan que es un palurdo, un campesino analfabeto y se burlan crudamente de él. Pero el niño, lejos de arredrarse, de venirse atrás, empieza a hacerles preguntas. ¿De dónde vienen? ¿A quién sirven? En fin, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué hacen allí? Y uno de aquellos soldados descubre finalmente que en el brillo de ojos de aquel chico, que lo que le gustaría a aquel niño es de alguna manera ser como ellos, ¿no? Y le alientan a formarse como caballero, a buscarse un instructor, alguien que lo eduque, y ese personaje aparecerá en el cuento pocas páginas más tarde. Ese caballero, lo primero que le dirá al niño analfabeto, campesino, es que lo primero que tiene que hacer para ser un caballero es dejar de hacer preguntas. No deja de ser curioso que la educación, tal y como se entiende en ese momento, nuestra educación también bebe en parte de ese espíritu, consista en dejar de hacer preguntas, en sofocar tus curiosidades y aceptar sin cuestionarlo lo que te digan los educadores, ¿no? El niño acepta, se forma. Chrétien nos dice que se ve envuelto en varias peripecias, en varias escaramuzas. Termina incluso consiguiendo a edad muy temprana las armas de caballero. Y cuando ya tiene las armas de caballero, después de un montón de batallas que no les contaré, llega un día a un castillo. Y aquí empieza la historia realmente. Es un castillo que aparece en su camino de manera muy sorprendente, casi como los encantamientos que después veremos en el Quijote. Él se acerca al castillo y los sirvientes del castillo, siguiendo la cortesía medieval, invitan al caballero a descansar en él, a pernoctar, a recuperarse y a continuar su camino. El muchacho ya nombrado caballero, ya hecho caballero, acepta, se sienta aquella noche con el señor de la fortaleza y cuando están cenando, como estamos Paloma y yo, así sentados uno junto al otro, conversando, al fondo de la sala aparece un cortejo, una misteriosa procesión, ¿no? Un muchacho, un paje, sostiene una espada, en fin, que parece recién afilada, maravillosa, fantástica. Otro detrás lleva una lanza de la que
se da cuenta el caballero, brota una gota de sangre permanente que va cayendo sobre el pavimento, algo que le parece un prodigio extraordinario, y delante de ellos camina una doncella hermosa que sostiene en sus manos un cuenco del que salen unos rayos sorprendentes, ¿no? Sobrenaturales. El rey, viendo que el joven caballero se ha quedado absorto ante esa visión, le susurra: es el grial. Pero el caballero, que ha sido educado para no preguntar, se muerde la lengua y no pregunta a quién sirve ese grial, es decir, a quién llevan ese objeto, ni pregunta qué es, ni por qué brilla tanto. Se va a dormir, nos dice Chrétien, y a la mañana siguiente, cuando despierta, el castillo está desierto. No está el grial, no está la doncella, no están los pajes con esos objetos maravillosos, tampoco está el rey ni el resto de sirvientes de la fortaleza. Pensando que lo ha soñado todo, abandona el castillo y se encuentra una muchacha a las puertas del castillo. Y la muchacha reconoce en su cara que algo ha pasado y le dice: ah, has visto el grial, ¿verdad? Y no has preguntado por él, pues has perdido la oportunidad de poseerlo. El joven muchacho, que en ese momento descubre cuál es su nombre, que también es interesante ese pequeño detalle, se llama Parcival. El joven muchacho se obsesiona con la idea de haber tenido el grial a tan pocos pasos de él y no haberlo podido poseer, y emprende una búsqueda que lo volverá loco. Está a punto de encontrarse de nuevo con el grial a través de un ermitaño, y en ese momento Chrétien de Troyes interrumpe la narración y nos quedamos sin saber si lo conseguirá, si finalmente averiguará a quién sirve el grial o qué era ese grial. Nos quedaremos con las ganas. El cuento, se pueden ustedes imaginar, lleno de 1000 peripecias, se convierte en una especie de blockbuster, de historia muy popular en la Europa de aquellos años. Y en 1200, unos 20 años después, 15-20 años después de que Chrétien de Troyes lo dejara inacabado, empiezan a surgir otros autores que quieren terminar esa historia inconclusa. Surge así Wolfram von Eschenbach, que es otro de los grandes autores medievales, que escribe un libro que se llama Parcival, en donde nos dice que Chrétien de Troyes, el autor de ese cuento del grial, había obtenido toda la información de ese misterioso cuenco de un judío llamado Quiot de Provenza, que a su vez lo había recibido todo de un tal Flegetanis en Toledo, y que toda la historia del grial en realidad tenía una conexión con España, con la península ibérica. Estamos en el año 1200, es decir, todavía faltan unos años para que Alfonso VIII derrote a los musulmanes en la batalla de las Navas, 1212. Es la época en la que se han iniciado las primeras escaramuzas de lo que después se conocerá como la Reconquista. Es la época en la que la península ibérica tiene unos pocos reinos cristianos en el norte, muy agazapados, muy en formación, y por lo tanto que en la Europa central se hablara de que el grial y el origen del grial estuviera en España no dejaba de ser un elemento muy, muy exótico. España o la península ibérica era un lugar muy, muy extraño, muy exótico, ¿no? Donde había una confluencia de culturas muy, muy particular. Bueno, todo eso cae en mi mesa de trabajo, esa historia del cuento inacabado del grial, de la desconexión de la palabra grial con el mito de la última cena, y creo que ahí tengo un material que es interesante explorar. Pero me costaba encontrar el punto, digamos, de fusión para poder armar esta historia, ¿no? Finalmente, un pequeño gran descubrimiento fue el que me puso en órbita, ¿no? con esta historia. Un día, buscando esas fuentes hispanas de la historia del grial, tropiezo con algo que me deja absolutamente deslumbrado. Nunca mejor dicho, hablando del grial, por otra parte. Y es que 60 años antes de que Chrétien de Troyes describiera el grial como un cáliz radiante en manos de una doncella,
un pintor anónimo en los Pirineos está pintando los ábsides de una serie de iglesias que se convertirán con el tiempo en algunas de las obras maestras del románico de todos los tiempos. Una de esas iglesias se llama San Clemente de Taúl, está en el valle de Boí, en Lérida. En esa iglesia, originalmente decorada hasta el último de los rincones del templo, en esa iglesia lo que se veía en el siglo XII cuando alguien entraba era al fondo, en el ábside, en el altar mayor, un gran pantocrátor, un Cristo en majestad, que seguro que ustedes lo tienen en la memoria, es el que está en la portada del libro, sujetando un libro donde se lee Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo, y que está juzgando a los vivos y a los muertos al final de los tiempos. Representa una escena del Apocalipsis. El artista anónimo que pinta eso en 1123 incluye en la parte de abajo una especie de cortejo, de procesión con los apóstoles, y entre los apóstoles, por primera vez en la historia del arte, decide pintar a la Virgen de igual categoría que los apóstoles. La Iglesia había sido muy misógina hasta ese momento y es a partir del siglo XII cuando la figura de la Virgen empieza a adquirir peso en el culto cristiano. Esa Virgen tiene una mano tapada por un manto, elevada, y sujeta en esa mano un cuenco del que salen unos rayos luminosos. Es decir, está pintando a una doncella sujetando algo que es sagrado, que no puede tocar, por eso sujeta ese objeto a través del manto, y la descripción pictórica de esa imagen es exacta a la que Chrétien de Troyes aplicará al Grial. El Grial había sido pintado en España 6 décadas antes de que un francés lo describiera. Ese hallazgo, ese descubrimiento y el posterior encuentro de otras 7 iglesias más con ese mismo tipo de dibujo que después desaparecerá por completo de la historia del arte y que se ejecutarán en un periodo siempre anterior al cuento del Grial de Chrétien de Troyes, fue lo que me puso en guardia, ¿no? Había descubierto una evidencia gráfica de que efectivamente el Grial estaba conectado con la península ibérica. Pero hubo más, porque justo en la zona donde se pintaron esas 8 iglesias, estamos hablando de una diócesis que era entonces muy importante, que era la diócesis de la Seo d'Urgell. En la Seo d'Urgell, desde el año 1000, un tiempo antes, existen testamentos en los que las familias legan a sus descendientes incluso la vajilla que tenían en sus casas y se enuncian los elementos de esa vajilla, y al enunciar los elementos de esa vajilla utilizan para describir una ensaladera, una especie de cuenco pequeño, un bol, la palabra grazal. Grazal es el término que se utilizaba en los Pirineos para describir ese objeto que después un francés llamará Graal. Es decir, la adaptación del término es bastante sencilla de entender. Luego tenemos que en los Pirineos se inventa esa palabra, la palabra grazal o Graal, que se pintó ese objeto de forma milagrosa en manos de la Virgen en 8 iglesias románicas, y que más de medio siglo más tarde un francés lo adaptaría a su crónica. Ahí había algo. Había algo que es lo que yo decidí utilizar como una de las patas de la novela. Digo una porque la novela es mucho más amplia, pero el eje del Grial me interesaba particularmente por una reflexión que deseaba incorporar en mi novela. Si ustedes han leído obras mías anteriores, saben que toda mi literatura más o menos está conectada con grandes enigmas de la historia, más o menos tangibles, desde las catedrales góticas, que se pueden visitar, obviamente, a los cuadros del Museo del Prado o la Gran Pirámide. Pero yo quería enfrentarme en esta novela a un misterio que fuera algo más filosófico, más intangible, que es el origen de las ideas, de dónde surgen las ideas. Ese es el punto de partida de la obra. Las ideas no sabemos de dónde surgen, pero sí sabemos
que toman cuerpo gracias a otro de los grandes inventos de la humanidad, que es el lenguaje y que son las palabras. Inventamos palabras, palabras que a veces han cambiado nuestra historia. Y una de esas palabras es la palabra grial, que se inventa, como les he dicho, en el siglo XII y que tendrá una influencia, un impacto tremendo en toda la Edad Media. Así que ese es un poco el hilo teórico de esta novela, que se enfrenta a un misterio filosófico. Cuando yo me pregunto de dónde vienen las ideas, a la vez me estoy preguntando de dónde venimos y quiénes somos, ¿no? Porque nosotros somos lo que somos gracias a que algo nos pasó en el Paleolítico que nos hizo mutar, crear arte, inventar la música y empezar a contarnos historias al calor del fuego, inventando la literatura, primero oral y después escrita. Esos son los argumentos de esta novela, que tienen todos los componentes de un libro mío, de un Sierra, como dicen en Planeta. Cuando hablan de dónde clasificamos tus libros, dicen tus libros son sierras. Digo, bueno, pues perfecto. Pues tiene todos los elementos de un Sierra, pero se le añade también esta preocupación filosófica. No sé cuántos de ustedes habrán leído ya la novela, espero que la hayan disfrutado, y los que no la han leído, que sepan que tienen por delante una aventura que espero que les haga descubrir la ubicación exacta del fuego invisible. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Javier así me lo dice, me lo pide. Si alguien quiere hacer una pregunta, aprovechar, le podéis preguntar absolutamente todo. Les recuerdo, antes de que decidan no levantar la mano, lo que le pasó a Parcival. Parcival no preguntó y se quedó sin saber. Habéis estado mucho tiempo esperando. Yo creo que alguna pregunta sí que se os ocurre. Bueno, pues yo creo, mientras tanto, Javier, mientras ellos se animan, quien haya leído el libro, que algunas veces nos ha pasado en la Feria del Libro, que no haga un spoiler, es decir, que pregunte lo que quiera, que no cuente el final. Algunas veces sí nos ha pasado. Yo creo, Javier, que también podías contarnos, si te parece, primero, como te preguntaba, por ese nombre, por qué elegiste ese nombre, que quizás sorprendiera a más de uno, incluso a Planeta, siendo un Sierra, también sorprendió, y también que nos cuentes algunos de los secretos, es decir, para hacer esta aventura no es solo documentarse, sino algunos secretos que tú tengas a la hora de escribir. Bueno, secretos no hay, fundamentalmente es constancia y también hay mucho fracaso. Esto no se suele decir, pero los autores descartamos muchas páginas. Lo que les llega a ustedes como lectores es una selección. No cuesta tanto escribir como corregir, como reescribir, como ver que todas las piezas encajan y funcionan. Ahí es donde está el trabajo más duro, y en ese camino se quedan muchas páginas fuera. La novela tiene casi 500 páginas impresas. Calculen ustedes que hay unas 250 o 300 páginas más inéditas que decidí apartar en su momento porque veía que entorpecían más que otra cosa, ¿no? Esto forma parte de ese trabajo. Es un secreto, entre comillas, que no se suele comentar, pero bueno, está ahí. Y como esta novela, El fuego invisible, está muy dirigida también a quien desee escribir, porque los personajes tienen todos una conexión íntima con la naturaleza creativa, con la naturaleza literaria, pues ese elemento, este secreto, les va a venir bien que lo sepan, ¿no? Respecto al origen del seudónimo, ¿no? Bueno, Planeta, el premio Planeta es un premio que lleva 66 años en funcionamiento, y tradicionalmente, desde el primer año, los autores siempre se han presentado con seudónimo y muchas veces con título de plica, es decir, que no es el título definitivo con el que presentan la obra. Es una tradición muy asumida por los autores para dejar margen de maniobra al jurado, porque si hay nombres que ya suenan mucho, pueden condicionar a favor y en contra del autor, ¿no? Puede que a lo mejor el jurado del Planeta, si ve Javier Sierra, dice, pues a este no me lo leo, ¿no? Podría pasar. Así que para evitar eso, uno se parapeta detrás de un seudónimo
Y en mi caso el seudónimo que elegí fue el de Victoria Goodman. Victoria Goodman es uno de los protagonistas de la novela. Es mi personaje favorito, no tiene por qué ser el de ustedes, pero sí es el mío. Es una amiga del abuelo del protagonista, escritora, sabia, es una mujer mayor, es una especie de chamana que de alguna manera conduce o reconduce la vida de un taller de élite de literatura que es parte de la historia de la novela. Pero sobre todo elegí también el nombre como seudónimo porque el propio nombre, y casi todos los nombres de mi novela tienen esa segunda lectura, tiene una lectura en clave, ¿no? Victoria Goodman es la victoria del hombre bueno. Goodman es hombre bueno en inglés. Bueno, pues la victoria del hombre bueno. Hay varios nombres que tienen esa clave, ¿no? Les daré solo uno más para que luego busquen otros. Por ejemplo, Luis Bello, que es uno de los alumnos de esa escuela de literatura de Victoria Goodman y que es uno de los antagonistas, digamos, de la obra. Luis Bello en realidad es un trasunto, es una adaptación de Luzbel, ¿no? Para que ustedes hagan, o Lucifer, ¿no? Pues no es que él sea Lucifer en la novela, pobrecito, pero de alguna manera le imprimo ese carácter que a mí me viene bien cuando escribo, ¿no? Sobre todo a mí me viene bien para, en fin, darle esa personalidad que después desarrolla en las páginas. Bueno, pues esas cosas forman parte también del intramundo del autor, ¿no? Una de las situaciones más maravillosas de escribir una novela es que durante los meses que dura su elaboración uno tiene la sensación de ser una especie de divinidad que decide sobre los designios de sus protagonistas, ¿no? Aunque a veces se le escapen, como supongo que le pasa a los dioses, aunque a veces los protagonistas se escapan un poco, pero de alguna manera tú decides sobre la vida y la muerte de esos personajes. El ensueño dura poco, dura lo que empleas en la elaboración de la novela, pero no deja de ser una sensación muy impactante, ¿no? Muy interesante. Bueno, antes que nada, darte la enhorabuena por El fuego invisible. Los escritores, en este caso los investigadores como tú, lleváis los últimos años aplicando una tendencia interesante alrededor de estos objetos místicos, como el Grial, o como el Arca de la Alianza, donde hace poco también me leí un libro de Manuel Fernández Muñoz que hablaba un poco del Arca de la Alianza más que un objeto místico venerado y que supuestamente se dice que está en Etiopía, pero que lo que allí se venera es prácticamente un trozo de roca enjaulado en una especie de tablas, que lo cuenta bien Manuel. Y tú, por ejemplo, en El fuego invisible hablas también un poco del Grial como algo más abstracto, como más incluso un mensaje, ¿no? Una búsqueda. Y eso es algo que, bueno, nos han vendido, que el Santo Grial, el Arca de la Alianza, la Lanza del Destino y otros muchos objetos es algo en forma física, lo hemos visto en las películas de Indiana Jones, que eran objetos incluso apreciados por los nazis. Pero no sé si estamos en algo más. Puede que haya algo físico, pero como tú cuentas, ¿no? También lo cuenta Crétin de Troyes en el cuento. No sé, ¿es algo más abstracto? ¿Es algo más un mensaje, una búsqueda interna más que un objeto físico? Bueno, yo parto de algo que la historia demuestra, aunque le cuesta demostrar poco a poco, ¿no? Y es que todo mito tiene una base real o parte de un concepto real. Real hasta un punto, evidentemente, ¿no? Mi profesor de filosofía en el instituto, que fue alguien que a mí me influyó bastante, decía que un mito es la respuesta irracional a una pregunta racional. Es decir, uno se pregunta de dónde viene el rayo y al carecer de información científica o racional, acude a construir una historia y trata de responder a esa pregunta. Pero además de eso, un mito también es una cápsula en la que se encierra información, que pasará de generación en generación en una época donde no había libros, ni había letra impresa. Por lo tanto, un mito tiene que ser una historia lo suficientemente enganchante, divertida, compleja, para poderla transmitir oralmente, ¿no? Dicho esto, yo detrás del Grial y del cuento del Grial de Crétin de Troyes traté de averiguar qué había de verdad, de dónde partía, ¿no? Y me encontré cosas muy curiosas. Por ejemplo,
Chrétien escribe, como les decía antes, esta historia entre 1180 y 1190. En 1179, un año antes, en Italia, se termina de redactar el primer documento, la primera investigación que daría pie a un proceso de canonización de un santo en la historia de la Iglesia. Hasta ese momento la Iglesia nombraba santos, pero no creaba un comité, no lo estudiaba, no se elaboraba un documento. El primer santo del que se escribe un proceso, que es la palabra técnica, es un cruzado italiano que se llama Galgano, Galgano de Chiusdino. Chiusdino es un pueblecito muy pequeño cerca de Siena, en la Toscana italiana. Este Galgano había vuelto de las cruzadas, horrorizado por lo que allí estaba sucediendo, y él tiene una visión, nos dice el proceso, en el que los 12 apóstoles se le presentan delante de una tabla redonda, todo esto hay que tenerlo en la cabeza, delante de una tabla redonda y le dicen: Galgano, deja las armas. Galgano obedece, se va a una montaña cercana a su pueblo y allí desenvaina su espada y sobre una roca que emerge del suelo clava la espada en la roca se ablanda y la roca abraza la espada. Esa espada clavada en la roca existe todavía hoy. Está en ese pueblecito, en un lugar que se llama Montesiepi, que es la montaña, al lado de Chiusdino. Y hay una iglesia enorme que protege la espada clavada en la roca. Cualquiera que vaya hoy a verla, por la influencia de la literatura, no verá la espada de Galgano de Chiusdino, ni probablemente recordará esta historia, porque no se la han contado nunca, esto es del santoral italiano. Verá Excalibur. A mí me parece interesante que esa historia, que tuvo mucho predicamento en la Europa eclesiástica de aquellos años, hubiera podido llegar a Chrétien de Troyes y le hubiera podido inspirar a él y a los sucesivos continuadores del cuento del Grial la historia de Excalibur y de Arturo. Bueno, había una base real que después la literatura deforma. Otro ejemplo muy claro de cómo la historia influye en los mitos, creo que está, y hay varias investigaciones publicadas en estos últimos años, pero miren qué fascinante, creo que está en las leyendas de dragones de media Europa, ¿no? Si ustedes se fijan en los lugares donde hay más leyendas de dragones y investigan un poco la geología de los lugares, se darán cuenta de que suelen ser lugares donde hay mucho fósil. En Grecia hay muchísimo fósil, hay muchas historias de esto. En Aragón, en mi tierra natal, San Jorge y el dragón, etc. Y la pregunta es, ¿y si las historias de dragones hubieran nacido a raíz de que nuestros antepasados se encontraron cráneos de saurios que no sabían cómo interpretar? ¿Y si de repente esos fósiles de dinosaurios o de saurios hubieran inspirado de alguna manera el relato de los dragones, ¿no? Bueno, pues probablemente ahí esté la clave de este asunto. Eso no quiere decir que los dragones sean un invento de Juego de Tronos. Los dragones vienen de algo que nuestros antepasados encontraron. Y esa es la parte interesante que tienen los mitos y mi acercamiento a los mitos, ¿no? El tratar de averiguar qué hay de verdad en ellos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna más, yo quiero darte las gracias, Javier, por haber venido, por habernos... Yo creo que a quien no haya leído la novela, sí es verdad que yo creo que le ha entusiasmado, que seguro que no va a tardar nada en comprarla, en leerla y en tener y entender esos entresijos, así de una manera medio secreta que has ido contando. Ya sabes que aquí tienes tu casa, que tienes que volver. Lo que no sé si vas a volver primero, te vamos a ver en otra novela o en cine. Cuéntame. Pues no lo sé. Hay ahora mismo algunos proyectos encima de la mesa para convertir El fuego invisible en una producción audiovisual, pero yo no quisiera... Ahí está la discusión, ¿no? Yo no quisiera que hicieran una adaptación literal, sino que la novela fuera el origen de un universo alrededor, ¿no? Pero bueno, estamos en esa discusión que es muy creativa y muy interesante. Espero que pronto lleguemos a algún puerto. Igual que otro proyecto que tengo encima de la mesa es la continuación de la serie Otros Mundos. No sé si algunos de ustedes... Bueno, algunos de ustedes sé que la han visto. Ha sido un proyecto maravilloso donde he podido recrear el origen de mi curiosidad
por todas estas cuestiones. Queda mucho por contar. Es una serie que, en mi concepción, estaba diseñada para que los más jóvenes se acercaran a estas cuestiones y no tuvieran pudor a la hora de levantar la mano y preguntar. Yo creo que esa actitud que tú antes mencionabas en mi presentación es el origen de la sabiduría. Cuando nosotros aprendemos de verdad algo no es cuando nos lo enseñan, qué curioso, sino cuando nosotros preguntamos por ello, cuando tenemos un interés que nace de dentro, y ahí sí que aceptamos, bebemos, incorporamos, metabolizamos lo que nos dan, ¿no? Y ese es el espíritu de esta serie, ¿no? Y bueno, si hay oportunidad de hacer una segunda parte, que también estamos en ese momento de conversaciones, pues se hará. Esperemos que la cosa vaya bien por ahí. Pues muchísimas gracias. Ya saben, en televisión, en cine, siempre tendremos presente, como Javier dice, hay mucho que contar. Él tiene mucha sabiduría, una curiosidad insaciable, por eso muchas cosas que contar. Esperamos que sigas escribiendo igual de bien y que te acuerdes siempre de la ciudad de Badajoz, que aquí tienes tu casa, para venir de nuevo a presentar cualquier novedad. Gracias. Gracias a todos.